sesión. Listo. Entonces, lo que decíamos es que en este algoritmo que vamos nosotros a estudiar, que se llama algoritmo bayesiano, tiene a la final muchas variedades también. De este mismo algoritmo, de esta misma base o teoría de Bayes, se derivan muchos algoritmos, ¿no? Nosotros vamos a estudiar, digamos, la idea más general. Bien, entonces, a ver, vamos a rayar acá. Bien, por eso, para esto necesitamos por lo menos traer eh, a recordar lo que nos dieron en estadística, ¿no? Hablar sobre las probabilidades condicionadas o condicionales. Esas probabilidades condicionales es una manera de calcular probabilidad, pero en base a otros eventos que nos sirva como información. Entonces, las probabilidades condicionales, justamente las probabilidades condicionales, pues se calculan con la fórmula de la teoría de Bayes, ¿no? Que es la que ustedes ven aquí. No sé si recuerdan, o si vieron en estadísticas, si fue de pronto conmigo mismo que trabajamos, como estuvimos en estadística. Entonces, ahí es donde ya se va a aplicar eso que nos enseñan en estadística, ¿no? En probabilidades. Entonces, esta probabilidad condicional se usa para generar esto que se conoce como los clasificadores bayesianos, o también se conoce como los clasificadores, pero bueno, Naive-Bayes, clasificadores Naive-Bayes, ¿no? Naive-Bayes. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir? Todo esto se basa pues en el teorema de Bayes, ¿sí? Y se usa, bueno, para una variedad de tareas, ¿sí? Y realmente trabaja con las probabilidades para realizar análisis predictivo, ¿no? Entonces la idea es lo siguiente, nosotros pues a veces utilizamos esta pequeña fórmula de probabilidad condicional cuando estudiamos estadística, vamos que relaciona dos eventos, en este caso la C y la X, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Esto se lee la probabilidad de que suceda el evento C dado, esa rayita que ustedes ven aquí, se usa así como dado el evento X, ¿no? Entonces, esto se lee la probabilidad de que ocurra el C, de que ocurra el evento C, dado que ha sucedido X, ¿no? Entonces, esta es la base, la idea de lo que vamos a ver nosotros. Perdón, cómo se utiliza esto de aquí, ¿no? Esa idea. Entonces, la idea es que aquí relaciona para dos eventos. Entonces, la cuestión es que esto se lo generaliza, ¿sí? Esta regla de Bayes se generaliza y se aplica, pues, ya para varias variables, ¿no? Entonces, para aplicar para varias variables, supone la independencia de esas variables. Y por eso se transforma, digamos, algo así como valle ingenuo, a Naive Bayes. La palabra ingenuo significa, o sea, que lo piensa como muy simple, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y si me da una pregunta, con mucho gusto, pues también la realizo, ¿no? Entonces, bueno, espero que más o menos recuerden ustedes lo que era la probabilidad condicional. Ok, bueno. Mm, Ya, entonces, bueno, aprovecho también aquí la carátula para que vean que no se ha puesto todo esto también para indicar, algo indica cada una de estas cositas que asoman acá, ¿no? Por ejemplo, esta es sí, la fórmula de probabilidad condicional, también conocida como teorema de Bayes, ¿no? Entonces, el momento que se generaliza, aquí arriba, en el numerador, ¿sí? Como estamos hablando de varias variables predictoras X, entonces, por eso es que esto se generaliza como una multiplicación de probabilidades, la probabilidad de X1 dado una clase, o la probabilidad de X2 dado esa clase, bueno, etcétera, ¿no? Punto sucesivo. Entonces, este conjunto de multiplicaciones este es posible porque se supone la independencia de las variables, ¿no? Si no, pues se complican mucho los cálculos, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver igual con un ejemplo más práctico, ¿no? Bien, entonces la idea, por ejemplo, para nosotros es lo siguiente, supongamos aquí tenemos un conjunto de puntos, ya más o menos, pues nosotros hablamos de esto en el algoritmo anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que hay básicamente tres clases, ¿no? Pueden ver los colores,
especie de color naranja, de color rojo y de color azul, ¿no? Entonces, a simple vista, si nos podemos, si yo les digo a ustedes, pues cuál es por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuántos naranjas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis puntitos naranjas, ¿no? Bueno, no sé en total cuánto, para no contar todos estos puntos, pero bueno, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 20 puntos, ¿no? Entonces, obviamente, si solamente nos referimos a una probabilidad simple, podemos decir que la probabilidad de, de tener, ¿no? Un punto de la clase, por ejemplo, la clase uno es la clase, a ver, la clase naranja es la clase 3 según esto, ¿no? Y entonces, la probabilidad de obtener, ¿no? Un dato que pertenezca a la clase 3 es E sobre 20, ¿no? Si se saca una probabilidad simple, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, aquí necesitamos involucrar la probabilidad condicional. Entonces, sí, ¿cómo funciona esto? Vamos a seguir avanzando. Entonces, la idea es que aparece un punto, como ustedes ven ahí, X, y el trabajo es clasificarlo a X. Entonces, si estuviéramos recordando en algoritmo anterior, KNN, lo que hace es calcular la distancia, digamos, a sus vecinos más cercanos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y estoy seguro que, sí, aprovechando este gráfico bastante sencillo, a este punto X lo clasificaría como color naranja, ¿no? Entonces, más o menos, pues, el mismo resultado se tiene que dar con este algoritmo bayesiano, ¿no? Entonces, pero resulta que el algoritmo bayesiano, pues, no trabaja con distancia. Entonces, lo que va a hacer es calcular todas las probabilidades, ¿sí? Como dice acá abajo, ¿no? En teoría, pues, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Ha dado un punto X, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que X pertenezca a la clase C1, a la clase C2, a la clase C3? Entonces, esa pregunta se transforma con la fórmula que ustedes ven acá abajo, ¿no? La probabilidad condicional. Entonces, hay que calcular cuál es la probabilidad, ¿sí? De que sea de la clase C1 dado que cosa dado X, ¿no? Y luego calcular cuál es la probabilidad de que sea de la clase C2, C2, perdón, dado X, y cuál es la probabilidad de la clase que pertenezca o que sea de la clase sub 3 dado X, ¿no? ¿Se entiende la idea? Esa es, digamos, la lógica detrás de esto. Entonces, X es este punto que contiene obviamente dos coordenadas, ¿no? O sea, dos características, ¿no? Y la Z, todos estos puntos o estas categorías C también van a tener dos características, dos valores, ¿no? En X sub 2 y X sub 1. O sea, digamos, estamos hablando de una tablita de dos columnas, ¿no? Una es variable dependiente y la otra es independiente, ¿no? Y recordemos el formato de la tabla, ¿no? Entonces, la idea es calcular las probabilidades, ¿sí? Estas se llaman ya las probabilidades condicionadas, ¿no? ¿Ok? Dado el valor de X, ¿ok? Y, y cómo pensamos que se va a seleccionar a la final la categoría de X. Seleccionando la probabilidad más alta, seleccionando la probabilidad más alta. ¿Sí? Entonces, aquí la probabilidad más alta, lo lógico es que debería salir con el color naranja, o sea, con la clase 3, o sea, la probabilidad que está acá. Esto, haciendo los cálculos, debería ser la probabilidad más alta, ¿no? O sea, la probabilidad de que sea de la clase 3 dado X, ¿no? Entonces, como esta es la probabilidad que debe salir más alta, por eso a X le va a asignar la categoría 3. Esa es la idea detrás de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a presentar acá unos posibles resultados. Más luego vamos a ver de dónde se obtiene su resultado, ¿no? Pero fíjense, haciendo ya el ejercicio con todos esos datos, esos puntos, estas son las probabilidades, ¿no? Se dan cuenta que igual guarda cierta correspondencia con la lógica, el razonamiento que habíamos hecho también con el algoritmo anterior, ¿no? Obviamente ese punto está más cercano a esos puntos que eran color naranja o clase 3. Por eso
esta probabilidad fue bastante alta, mire, 0,99, ¿no? Entonces, por lo tanto, la respuesta es que utilizando esas fórmulas de probabilidades, los algoritmos utilizan la fórmula de probabilidad condicional o teorema de Bayes, hace posible de que al punto X le va a clasificar como que pertenezca a la clase 3. ¿Estamos? ¿Estamos claros con alguna pregunta? Entonces, lo que hace es calcular las probabilidades, esta de acá arriba, la probabilidad condicional, para todas las clases, ¿no? Entonces, habrá un ejercicio que solamente tenemos dos clases, sí y no, o es positivo o es negativo, ¿no? Más adelante de colocar el ejemplo. Pero, eh, bueno, en este ejercicio tenemos tres clases, ¿ok? Bien, entonces pongamos otro ejemplo. O bueno, un poco más de teoría, ya, es lo que nos interesa. Vamos a los supuestos que hay que explicar para obtener el buen funcionamiento de este algoritmo. Así como KNN tenía supuestos, no sé si recuerdan, entre los supuestos de las variables predictoras eran que tienen que ser numéricas, ¿sí? Porque habían que calcular distancias. Ahora pasa un poquito lo contrario acá. Resulta que las variables predictoras se sugieren que más bien no sean numéricas, sean categóricas, ¿sí? Y si son números, hay que tratar de discretizar. ¿Qué significa la palabra discretizar una variable? Significa hacerlo como intervalos, ¿no? Como lo que se aplica en las tablas de frecuencia, se agrupa. Lo mismo acá, ¿no? Ya vamos a colocar unos ejemplos también para repasar esa palabrita de discretizar, si que no se entiende. Entonces, fíjense básicamente, digamos, como lo contrario de KNN, ¿no? En KNN necesitamos que las variables predictoras, estas son las variables predictoras, supongamos, estas X que ustedes ven aquí, X1, X2, la variable que me ayudan a clasificar, se llaman predictoras, ¿no? Dentro de los algoritmos utilizados. Entonces necesito que, es mejor, más recomendable que sean categóricas, ¿sí? Y si son numéricas, hay que discretizarlas, ¿ok? Entonces, ese es el primer supuesto para que funcione. El algoritmo supone eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por acá hay otra, también una alternativa. Sin embargo, si algunas predictoras son numéricas, o sea, reales, ¿sí? Eh, bueno, lo que va a hacer es que de alguna manera lo va a manejar asumiéndole una distribución de probabilidad. Por lo general, la distribución de probabilidad es la que se conoce como distribución normal, para poder manejar esa variable. Porque las variables necesitamos calcular el promedio, cosas así. El algoritmo interiormente hace así cuando trabaja con las variables numéricas. Entonces, si de alguna manera, pues la maneja a través le asigna una distribución de probabilidad. ¿Cómo se distribuyen los números? En forma normal. La normal es realmente una distribución de probabilidad, si recuerdan, eso se dio también en estadística, ¿no? Entonces, de todas maneras, otra posibilidad de manejar números, ¿no? Pero lo ideal es esto, ¿no? O sea, se le saca más provecho utilizando las variables predictoras categóricas, ¿ok? Y si son números, mejor es discretizarlos. Ok, esta ya es una pregunta. ¿Qué más? ¿Qué otro supuesto necesitamos para sacar el mejor provecho de este algoritmo? Otro. Las variables de respuesta tienen que ser categóricas. Esto es algo obvio en cierto caso porque estamos con lo que estamos explicando con clasificaciones, pero eh, a diferencia de KNN, recuerde que KNN trabajaba muy bien con la variable de respuesta, puede ser categórica o puede ser numérica. En el caso de este algoritmo, sí, no, para nada es recomendable que sea la variable de respuesta numérica, o sea, no sirven para problemas de regresión, ¿ya? No sirve para problemas de regresión. Pues aquí, por ejemplo, tener clara esa teoría es importante para no utilizar este algoritmo en variables de respuesta que sean numéricas, ¿ok? Entonces, esta teoría tenerla presente, ¿no? Principalmente estos puntos, esto de aquí, ¿no? El primero y el tercero. Y bueno, y aquí donde yo les decía de que
de que va a asumir que las características, o sea, estas X de aquí, estas características, estas variables, son independientes entre ellas. Y eso es lo que le llaman, a cierto modo, la palabra naive o ingenuo, ¿no? Y, y también asume que todas estas X tienen la misma importancia, o sea, el mismo peso con respecto al modelo que vayamos a crear. ¿Ok? Bueno, entonces, por ejemplo, en esta tablita que ustedes ven aquí, es un pequeño dataset donde hay características de algunas personas que tienen adicción a la droga. Entonces, bueno, la primera columna no es nada más que la muestra, ¿no? O sea, la muestra uno, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay valores, fíjense que ya no son numéricas las X, ¿no? Por ejemplo, esta X sub 1 dice descuido de sí mismo. O sea, cuando una persona tiene descuido de sí mismo, por ejemplo, un descuido bucal, ¿no? No está la boca muy limpia, ¿no? O la ropa está descuidada. Esta es característica, ¿no? Si estamos, esos son los valores. Puede ser bucal, puede ser ropa, son los valores que toma la variable X1. Fíjense que no son numéricas, ¿no? Es una categoría, ¿no? ¿Te das cuenta? Luego también se le pregunta acerca de una persona el humor, que sería X sub 2. Si el humor es malo o el humor es bueno. Bueno, tiene solamente dos valores, malo o bueno, ¿sí? Fíjense que no es numérica. Y una tercera variable, X3, si la persona, bueno, todo el mundo tenemos problemas, ¿no? Pero en el momento de hacerle una encuesta, la persona dice, bueno, los problemas son familiares, otros tienen problemas de trabajo, etcétera, ¿no? Podemos poner acá otro el problema de estudio, etcétera. ¿Listo? Y acá la variable de respuesta que me interesa, que me va a ayudar a clasificar. ¿Sí? Si la persona, o mejor dicho, en esta muestra, la primera persona tiene una adicción a la droga, sí, por acá no, etcétera, ¿no? Por acá hay dos personas de no, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es una tablita, ¿no? Donde hemos recogido una encuesta pequeña, eh, sí, que me va a ayudar a identificar, o mejor dicho, a realizar un modelo que me permita clasificar a una persona si es adicta a la droga o no con respecto a estas tres variables. ¿Sí? Estamos en las tres variables predictoras. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, utilizando esta tabla, supongamos que venga la siguiente persona que está acá abajo. Supongamos que viene una persona que nos dice que tiene un descuido bucal, o sea, se lava la boca. El humor es bueno de esa persona, pero tiene problemas familiares. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, yo quiero que observen que en la tabla no hay esta combinación. Ustedes ven, en la tabla no hay esta combinación, ¿no? Hay bucal, ¿sí? Sí, pero hay malo, no hay bueno, ¿no? Bucal bueno, bueno, por acá hay bucal bueno, ¿sí? Pero el problema es familiar, entonces no, esta combinación no coincide acá porque el problema es trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces, en esta tablita, ustedes con esta tabla no van a encontrar esta combinación que ustedes ven acá de una persona que llega con esas características. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se clasificaría? Ahí donde la máquina trabaja, esta persona con estas características se la clasificaría como adicta a la droga o no, sí o no. ¿Se dan cuenta? Entonces, en algo tan pequeño, humanamente ya se nos hace complicado, ¿no? Algo tan pequeño como una tabla de 10 filas con tres variables, ya no sé, se nos hace un poco complicado decir realmente si, o sea, si podemos identificar, ¿no? Si será adicta o no la persona nueva que ha llegado con esta característica. Digamos el punto nuevo. ¿Me explico? Entonces ahí es donde viene la importancia en este caso, de este algoritmo. El algoritmo sí va a clasificar. Obviamente va a clasificar, puede tener errores, pero va a dar una respuesta en base a las probabilidades. Entonces va a dar una respuesta un poquito en base a una técnica coherente, un poquito una técnica matemática, ¿no?
un poco creíble, más creíble, bueno, no lo va a decir por decir, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces esa es la importancia de esto. Entonces, bueno, vamos a dejar esto un poquito para responder más adelante cómo se calcula esa probabilidad, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos decir? Otra aplicación también en en ciertos celulares también utilizan esta teoría bayesiana, este algoritmo bayesiano para ver, por ejemplo, la probabilidad de donde se encuentra una persona. Entonces, bueno, aquí esta diapositiva nos recuerda cómo se calculan las probabilidades simples, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que una persona esté en el trabajo, dice, es 23 sobre 40, porque en el trabajo, o sea, de los 40 eh, veces que han estado en estos lugares, ¿no? 23 se encuentran en el trabajo. Pero claro, es una probabilidad muy sencilla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar la probabilidad llamada condicional para que esta probabilidad sea más real, porque si no, más está como muy general. Por ejemplo, la probabilidad de que esté en un almacén, según estos datos históricos, ¿no? Dice que es de 4 sobre 40, porque 4 veces está en ese almacén y dividido para 40 en total, bueno, aproximadamente 10% de la vez, una especie de frecuencia, ¿ya? Tenemos que mejorar esa probabilidad, hay que mejorarla, ¿no? Bien, entonces ahí donde para mejorar esta probabilidad necesitamos la probabilidad condicional, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa más adelante vamos a ver, y esto lo vamos a llevar a la práctica, ¿no? Una cosa es decir, a ver, la probabilidad de que esté en el trabajo, si nos dan un dato, por ejemplo, la probabilidad de que esté en el trabajo, dado que es tarde. Ahí fíjese que se puede encontrar gracias a ese dato una probabilidad más exacta, ¿no? Porque podemos nosotros también almacenar de qué hora a qué hora está en el trabajo. Entonces eso nos ayudaría muchísimo a calcular una probabilidad más real y, y ser más creíble. ¿Sí me explico? Entonces, porque si solamente decimos ahí la probabilidad de que esté en el trabajo, ok, se da un número, pero puede haber más errores con respecto a la realidad, ¿no? Pero si decimos, ¿no? La probabilidad de que esté en el trabajo. ¿Cuál será la probabilidad de que una persona esté en el trabajo? Dado, supongamos que tenemos la hora de la tarde, ¿sí? Bueno, ahí sí que a lo mejor ya no llega al 50%, sino que como es más real, se dispara, qué sé yo, a un 93%, por ejemplo. Depende de los datos que alimentemos el modelo, ¿no? Entonces, y así podemos tomar una mayor decisión, ¿no? Si podemos, supongamos, si tenemos que entregar una encomienda a esta persona, la probabilidad, pues, si podemos calcular esa probabilidad, entonces en la hora de la tarde, si hay un 93% de encontrarla aquí, empezaría de todos estos lugares, si es por la tarde, a entregar la encomienda por aquí, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí o no? Bien. Entonces, bueno, por eso necesitamos hablar de, bueno, una teoría bastante breve. Probabilidad conjunta significa la probabilidad de que suceda ambos eventos, ¿no? Y está unida con la I. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona esté trabajando y es de noche. O sea, no confundir la probabilidad condicionada con la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta se la utiliza para calcular la probabilidad condicionada, ¿no? O condicionales. Entonces, eso es la probabilidad conjunta. Conjunta significa que ambos eventos pueden ocurrir juntos, conjuntos, ¿no? ¿Ok? Y, y la pregunta es, bueno, estos eventos que pueden ocurrir juntos, ¿pueden ser eventos independientes? O sea, que uno no influye al otro, o pueden ser dependientes. Pueden ser las dos cosas, pero recordemos que este algoritmo solo, por eso se llama ingenuo, ¿no? Solo va a suponer que todo es independiente, ¿no? Entonces, pero claro, en la vida real no es así, ¿no? Algo, por ejemplo, vamos a suponer, a veces los síntomas, ¿no? Los síntomas de una persona, pues, dependen, ¿no? De otros síntomas para una cierta enfermedad.
En la vida real no se da, pero sin embargo trabaja bien, ¿no? Para modelar un poco la realidad. Entonces, cuando los problemas, cuando tenemos eventos independientes, es fácil porque solo se multiplica y por eso es que vemos un montón de multiplicaciones, ¿no? Pero cuando los eventos son dependientes, ahí ya se utiliza, por lo menos para dos eventos, se utiliza la formulita de teorema de Bayes, ¿no? Que dice la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y B dado la probabilidad de B. Bueno, en nuestro caso realmente, o sea, tampoco no nos preocupemos, solo estoy dando la importancia de lo que se estudia en estadística, pero nosotros no tenemos mucho tiempo como para estar detallando realmente la utilización de la fórmula, lo estamos viendo de forma general, pero sí queda claro de que esto lo va a utilizar la máquina, ¿no? Los algoritmos van a utilizar esto, ¿ok? Entonces, entonces cuando un evento es dependiente, que es la mayor parte de los casos, así son, a veces son dependientes, se utiliza el teorema de Bayes. Entonces, digamos que este algoritmo lo que va a hacer es utilizar esto a la final, pero, pero variable, o sea, va a analizar variable por variable, ¿no? Lo vamos a ver, un ejemplito. Ponemos acá. Bueno, aquí hay algunos enlaces, así como la otra vez yo le expliqué cómo funciona KNN. Entonces yo les dejo a ustedes de esto, no lo voy a hacer ahora para ganar un poquito de tiempo. Bueno, y acá decíamos de que asume eventos independientes este algoritmo bayesiano, ¿no? Entonces, al asumir eventos independientes, lo que hace es que separa los eventos, ¿no? Quiero calcular la probabilidad de que suceda alguna cosa entre tres eventos, va multiplicando como en pareja, ¿no? Pues un evento con otro, y por eso se puede aplicar ese teorema de Bayes, estamos de una manera limitada, ¿no? Esa es la palabra. Bueno. En cuanto con respecto al lenguaje R, lo que vamos a hacer en la práctica de la siguiente clase es lo siguiente. Puede ir ustedes adelantando, sola- por lo menos con este paso de aquí. Necesitamos tener instalado en nuestro paquete, perdón, en el lenguaje R, este paquete de aquí llamado Bayes, así unido. Bueno, hay muchos paquetes, ¿no? También hay uno que se llama E1071, ¿sí? Pero vamos a trabajar con el paquete que está acá. Entonces hay que eh, instalarlo. Pues sabemos, en el estudio se va a la pestañita que dice Install y ahí se escribe Bayes, como ustedes ven, unido en minúscula, presiona el paquete y eso se va a instalar, ¿no? Y una vez que lo hemos instalado en los lenguajes R, en los scripts de lenguaje R, se va a utilizar la función library para cargar el paquete, como lo hemos hecho con KNN, ¿no? También, ¿ok? Y entonces acá van a ver, a diferencia ya de KNN, ya va a ser, veo que explicaba de que en KNN pues se mezcla tanto los conjuntos pruebas como los conjuntos de datos que me ayudan a construir el modelo. Acá no. Ustedes van a ver que ya a partir de ahora el modelo se crea aparte. Por ejemplo, este modelo que se va a llamar M utiliza la función Bayes que está en el paquete llamado Bayes, ¿sí? Esta es la función que me va a permitir crear el modelo que utiliza probabilidades para clasificar algún dato nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Utilizando los datos de localización histórica de una persona, ¿sí? Estos son datos, esta es la tabla, ¿no? ¿Sí, no? Acá está el dataset, que le llamamos, ¿no? O la tabla. Y entonces, en Moodle, en la semana 5 también le he subido un comprimido. Ahí está justamente este archivito, ¿sí? Que lo vamos a llamar. Lo vamos a guardar en una variable que se llama justamente así, localización guión bajo histórica, bueno, que está en inglés, ¿no? Entonces, fíjense, los parámetros que recibes son los datos y acá
esta expresión que lo habíamos explicado, ¿no? Aquí está el operador este como pestaña, ¿no? Donde recuerden que a la izquierda se coloca la variable dependiente y a la X y a la derecha las X, o sea, la variable independiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que construya un modelo, ¿sí? Cuya variable de respuesta, localización, dependa, sea dependiente de la variable que aparezcan acá. Puede aparecer una o más variables, como vamos a ver. Aquí solamente van a construir un modelo solo utilizando la variable tiempo del día, ¿no? La tarde, mañana, noche. ¿Ya? Eso es lo que hace esa simple línea. Entonces, esto es lo que construye. Realmente este es el corazón del programa, la función de Bayes. ¿Ya? Entonces, si se construye los modelos bayesianos de minería de datos, con la función de Bayes del paquete este, ¿no? Obviamente hay otro paquete. Ahora bien, ¿se acuerdan que en KNN aquí mismo se metían los datos de prueba para ver si clasificaba bien? Acá ya no, porque acá ya va a ser modelo más interesante, ¿no? Ahora, una vez construido el modelo, este modelo sí ya lo podemos llevar aparte, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí, de aquí en adelante, se va a utilizar una función dependiendo del paquete, ¿no? ¿Sí? Pero por lo general, se va a utilizar una función que se llama predict, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo indica, sirve para ya clasificar, ¿sí? A futuro, donde ¿qué se va a colocar? Si ustedes ven, se va a colocar como un parámetro el modelo, ¿no? El modelo se llama M, está acá, ¿sí? Y aquí se coloca justamente todos los datos que yo quiero clasificar, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, como estamos hablando de que vamos a tratar de clasificar dónde estará una persona, aquí se coloca las condiciones futuras, dónde estará sí, qué sé yo, a las 9 de la noche, a las 7 de la noche, a las 3 de la tarde. Entonces, el modelo me tiene que dar la respuesta de las futuras localizaciones, ¿sí? En esta variable. Entonces, sí, fácil. Realmente estos algoritmos, pues ya están, no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Ya están totalmente realizados, programados por nosotros, ¿no? O sea, para nosotros la palabra. Bien, ok. Era una pregunta. Esto lo vamos a ver en la práctica la siguiente clase, no ahora, ¿no? Para no estar muy cansados. Ujú. Bueno, sin embargo, por acá hay una nota, estaba leyendo, dice el algoritmo por defecto relaciona las variables numéricas con una distribución normal. Ya lo hemos explicado esto, ¿no? Cuando que no se considera muy precisas las predicciones con dicha variable, porque, claro, lo que yo le decía es mucho mejor, es recomendado discretizar la variable, ¿no? Creo que aquí vamos a explicar esto de la discretización, si es que algo no está claro, porque a continuación viene, y a esto es, ¿no? Discretizar la variable es esto, ¿no? Aquí en este gráfico. Es hacer intervalo. Por ejemplo, si nosotros manejamos la variable de edad, fíjense, la edad es totalmente numérica, ¿no? Pero si yo quiero transformar a una variable agrupada, o sea, discretizar, hacemos esto, por ejemplo, decimos que cogemos un conjunto de edad, qué sé yo, que estén bajo los 25% más, digamos, más jóvenes, y le podemos poner acá, qué sé yo, niños, depende de la edad, obviamente, ¿no? Pero fíjense, ya nos creamos la etiqueta niño. Entonces, cada vez que veamos, por ejemplo, supongamos que aparece la edad aquí de 3 de 2 años, no manejamos un número, sino que en vez de 2 colocamos niño. En vez de 3 la palabra niño. Y en ese momento ya hemos discretizado, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, acá vamos a suponer de 10 o de 12 años, no sé, a 20 años le ponemos la palabra adolescente, joven, no sé, ¿se entiende? Y así sucesivamente. Entonces, en este momento lo discretizamos. Por ejemplo, otro ejemplito que ustedes ven acá, el termómetro. O sea, a una cierta temperatura, vamos a suponer, no sé, vamos a suponer 32 grados centígrados, o bueno, no sé, vamos a suponer 35 grados centígrados. Bueno, lo que sea, entonces esto le llamamos caliente.
¿ya? De todas las temperaturas que estén sobre los 35 grados centígrados, caliente, ¿no? Y lo que sea bajo 35, qué sé yo, hasta, no sé, hasta unos 15, le llamamos algo así como, ah, está algo así como fresco, ¿ya? Y frío ya a partir, qué sé yo, bajo los 12 grados, ¿no? Fíjense, estamos aquí discretizando, ¿se dan cuenta? O sea, en vez de número, lo relacionamos con esta etiqueta. Eso es discretizar la variable. Bueno, y eso lo hacen los paquetes estadísticos muy fácilmente, ¿no? SPSS, el mismo de lenguaje R, bueno, ya ese es un trabajito aparte, ¿no? Estamos, por ejemplo, la hora de día, miren, aquí, entonces facilísimo. De 12 a 6 de la tarde, le llamamos tarde, ¿eh? ¿Sí? O sea, de 12 p.m. a 18 horas, tarde. Discretizado, medio reloj, medio tiempo. Y así, ¿no? De 18 horas a 24 horas, le llamamos noche. ¿Ok? Una forma de discretizar, ¿no? Listo, eso es. En inglés, discretizar es hacer binning, binding, como se pronuncia, ¿no? Esta palabrita de aquí, binding, de intervalos. Bien, entonces, bueno, vamos a hacer nuestra parte de aquí. Ahora, bueno, aquí esta partecita, los intervalos se clasifica según la conveniencia, ¿no? Porque ahí podemos hablar de que cada intervalo tenga su igual a ancho, anchura, igual a amplitud, lo que se conoce. Si no quiero por amplitud, también que todos tengan igual frecuencia, o sea, la misma cantidad de datos, como en el caso de los cuartiles, ¿sí? O bueno, no los cuartiles, sino la misma cantidad de datos sería, ¿no? Ya depende de la cantidad de datos, ¿sí? Ujú. O bueno, sí, está bien, como el caso de los cuartiles, ¿no? Sí, está bien, claro, cada cuartil se tiene que dividir en 25% los datos, entonces, claro, sí, sí, está bien. Bueno, entonces, formas de expresar, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Bien. ¿Qué más? Bueno, esto de aquí se utiliza muchísimo también en el análisis de texto para, para hacer, por ejemplo, para ver si un correo electrónico es spam o no es spam, ¿sí? Ahí utilizo también el algoritmo bayesiano, ¿no? Se utiliza. Bueno, el teorema de Bayes ya lo hemos un poquito explicado. A ver, vamos como para recordar, para ya terminar esto con un pequeño ejercicio. Aquí está nuestro teorema de Bayes. Entonces recordemos que lo que hace es calcular la probabilidad, una probabilidad que se llama posterior, o sea, la probabilidad de que, por ejemplo, sea, o la probabilidad de que sea de la clase C, dado un punto X, ¿no? Ya lo hemos explicado. Entonces, la probabilidad que pertenezca a la clase C, dado un X, ¿no? Entonces, esto aquí es igual, bueno, la fórmula ya lo dice así, ¿no? Esto ya es estadística un poco, es la probabilidad, como que dice lo contrario, ¿no? De X dado C, o sea, al inicio, ¿sí? Esto se cuenta en las tablas, ¿no? Esto ya son los datos. En el momento que le damos la vuelta, esto ya tiene que ver con la tabla en sí, el dataset. Así se puede calcular en el dataset la probabilidad de acá. Las veces que aparezca X, donde aparece Z bien, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y la probabilidad de las clases, ya también lo hemos explicado en gráfico, por ejemplo, era fácil calcular la probabilidad de los puntos naranjas, ¿no? Y la probabilidad en sí, dividido, dice, para la probabilidad de su punto X, ¿no? Ahora bien, una cosa, en la práctica el denominador, solo por facilidad, se lo deja un poquito aparte, porque, o sea, por tomar decisión no va a influir mucho, ¿no? Porque no vamos a hacer algo exacto. Entonces, a veces el algoritmo evita la división, solo para ganar un poco más de tiempo, ¿no? Ya con la multiplicación es bastantísimo. Eso es solo la parte de arriba, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo que hace es esto, ¿no? Entonces, esto es para un, digamos, un X, ¿no? Pero si uno quiere ver un poquito, no es por complicar, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, aquí, es la misma fórmula, ¿no? Entonces, cuando
queremos ver la Y de la clase, ¿no? Cuando queremos ver la probabilidad de una clase dado un punto X, pero si ese X tiene muchísimos valores, ¿sí se dan cuenta? Ahí es donde esto pues eh, explota, ¿no? El numerador en varias multiplicaciones. Para cada valor de X hay que calcular la probabilidad de X1 dado Y a la clase, ¿no? Etcétera, ¿no? Esto aquí es donde es la partecita donde se asume la independencia, ¿no? La independencia de las variables. Porque si no, no se pudiera multiplicar todas estas multiplicaciones que ustedes ven aquí. Son puras probabilidades, ¿no? Ahora, ¿qué es lo difícil? Cuando una de estas se hace cero. Si una de estas probabilidades se hace cero, se complicó todo, ¿no? Esa es una desventaja y ya más adelante vamos a ver cómo hacen los paquetes de computadoras para resolver ese problema. Si sale una probabilidad cero ahí. Lo que le hace es aumentarle un poquito. O sea, si le sale un cero, le coloca algo así como un 0,01, algo pequeñito para que no influya en la multiplicación. Bueno, un pequeño artificio, ¿no? Listo, entonces todo esto se convierte en esta multiplicación, ¿no? Y lo que es el denominador, repito, la parte de abajo del denominador, nos tratan un poquito de no tomarlo en cuenta, porque vuelvo y repito, para tomar una decisión no es necesario hacer la división, ¿no? Si es que no queremos, digamos, calcular algo exacto, solo es para tomar una decisión, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, en nuestro caso, para terminar la idea, en nuestro caso del ejemplo inicial, ¿se acuerdan que teníamos la tablita esta de las personas que son adictas a la droga y teníamos las variables estas, X1, X2, X3, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa si llega una persona con esta? ¿Cómo ustedes lo clasificarían? Entonces, a simple vista, si no tenemos alguna técnica, no sabemos qué decir, ¿no? Estoy seguro que no. Si alguien quiere opinar, pero a simple vista, lo veo difícil tomar una decisión. Lo que uno ve es un montón de combinaciones, ¿no? Tal vez diríamos al azar, pero al azar no es una técnica, es como jugar a la lotería, ¿no? ¿Ok? Entonces, la idea es esta, si se entiende. En la práctica, es que damos unos datos como estos, esto es mi dataset. Con estos datos construimos un modelo que bueno, yo le llamo M, ¿no? Modelo. Y este modelo lo ejecuto para poder clasificar a cosas como el dato que tenga acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la práctica, ¿no? Ah, voy a explicar qué es lo que hace el algoritmo así muy rápidamente. Por ejemplo, lo que entonces para yo responder esto de acá, yo necesito responder justamente contra la probabilidad, porque las variables aquí son sí o son no, o es adicto o no es adicto. Hay dos categorías, ¿no? C1 o C2. Entonces la idea es responder la probabilidad de que sea C1 dado este valor de acá. Entonces, ustedes tienen aquí. La probabilidad de que sea C1 es sí, dado X. ¿Qué es X? X son todos esos valores nuevos, ¿no? ¿Ven? Que eso ya son datos. Y la probabilidad de que no sea adicto dado también X. La probabilidad más grande es la que va a ganar, ¿no? Entonces, si vemos, bueno, de una la respuesta con la probabilidad de que, sí, de que pertenezca a la clase sí adicto, es 0,024. Y la probabilidad de que pertenezca a la clase no adicto es 0,07. ¿Cuál probabilidad es mayor? Esta de aquí, ¿sí? Entonces, como es mayor, la computadora o el algoritmo lo va a clasificar como una persona no adicta. ¿Sí? Entonces, da algo más coherente, más técnico. No lo hace porque me da, digamos, la gana de hacerlo, ¿no? Diciéndolo de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cómo calculó esa probabilidad? Bueno, así rápidamente. Entonces, bueno, ahí hay que recordar la fórmula esta entonces recuerden que como que daba la vuelta en la formulita, ¿no? Entonces, esto justamente hace esto, lo que hace lo contrario, calcula las probabilidades iniciales, o sea, la probabilidad de tener un problema bucal, dado sí, porque estamos con respecto a la 100. O sea, para cada variable, para cada
en este caso, descuido de sí mismo, ¿sí? Que está con el valor bucal, ¿sí? Como, fíjense, como suma el valor bucal, ¿no? Está acá, por eso pone la probabilidad de bucal dado sí, la probabilidad de bueno dado sí, acá está bueno, y la probabilidad de familiar dado sí. Entonces, fíjense que cada vez que, a ver, por ejemplo, vamos a contar, ¿sí? Aquí hay un bucal y un sí, hay uno. ¿Dónde hay más? Aquí hay otro bucal y un sí, dos. Vamos a contar, acá hay otro bucal y un sí. Hay tres, sí, hay tres, por ese término es el número tres. ¿De cuántos bucales? Tres más dos, cinco, ¿no? Esa es la probabilidad condicional, ¿no? Tres de cinco, ¿ok? Entonces, fíjense que ya esta probabilidad es fácil, más que fórmula, es fácil sacarlo de los datos. Lo que comienza es contar, digamos, los datos, como lo hemos hecho. Obtener la cantidad de, ¿sí? 3 de 5, ¿no? Lo mismo vamos con, por ejemplo, por contar la probabilidad de que sea bueno dado sí. La probabilidad de que sea, a ver, bueno, aquí me parece que, sí, bueno dado sí, ¿no? Esto es como buscar la probabilidad de que bueno dado sí. Vamos a ver, ¿dónde está bueno? Estamos por acá, con el humor, ¿no? Bueno, sí, aquí está uno y, sí, y ya no hay más, ¿no? ¿Sí ven? Hay un, 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 digamos, aparece bueno y aparece sí, ¿sí? ¿De cuántos buenos? Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Nada más, ¿no? O sea, aquí sería de cuatro, ¿no? Bueno, aquí parece que hay un pequeño error, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, es con respecto al sí. Entonces, está bien. Es sí. Está bien el ejercicio. Ok. Vamos con el otro. Es con respecto al sí, claro, porque se divide para el denominador, para decir la cantidad de sí. Está bien, estaba mal. Vamos con la probabilidad, sí, que, que sea del valor familiar de dos sí. Entonces, sí mismo. ¿Cuánto familiar? Con el sí, uno, dos, ¿no? Dos, no hay más, ¿no? Entonces tenemos dos de arriba, donde se cumple que sea familiar y sí, o sea, la probabilidad conjunta, eso le llaman conjunto, ¿no? Que estén los dos al mismo tiempo, dividido para el, la probabilidad de que aparezcan los sí, que son cinco, ¿no? Siempre va a ser para sí. Sí. Y por último, la probabilidad de que sea el valor sí solo, que son cinco sí, obviamente, para 10 en total, ¿no? Son 10 valores, 5 sobre 10. Listo, o sea, realmente es fácil. Me pones a contar nomás esto. Bueno, obviamente se hace fácil por la cantidad pequeñita, ¿no? Pero si tenemos unos 3.000 datos, imagínense ustedes, ¿no? Listo. Entonces, ese es el trabajo que hace el algoritmo por nosotros para que se entienda. ¿Ok? Preguntas. Entonces, la, aquí hay otro ejemplo, ya un poco más complejo, ¿no? Para ver si una persona compra o no compra una computadora. Entonces, así mismo, bueno, no lo vamos a explicar así con detalle, pero acá está la, la variable de respuesta donde puede comprar o no comprar, ¿no? O sí, ¿sí? Y le dan cierto cambio características de los compradores, de las personas que están registradas en la base de datos. Por ejemplo, la edad, fíjese, aquí ya está descriptizado. ¿Sí ve? Dice señor, o dice joven, ya no dice la edad de número. ¿Se dan cuenta? El ingreso, el ingreso también está descriptizado. No le da el valor monetario, sino que le dice un ingreso bajo o un ingreso medio. ¿Se dan cuenta? Esa es la mejor. Y así estudiante, por ejemplo, sí. Ahora, el crédito, sí, como el- su, su buró de crédito, ¿no? Si es excelente, tiene una deuda, si está limpio, etcétera, ¿no? Ya, entonces, gracias a esos datos, llega esta persona de acá, cuya edad es joven, cuyo ingreso, aquí están los valores, cuyo ingreso es medio, es estudiante, sí, y tiene un crédito, dice ahí, como limpio, claro, ¿no? ¿Ya? Entonces, en base a eso, comprará o no comprará una computadora. Con ese mismo trabajo, ¿no? Es calcular la probabilidad de que pertenezca a la clase sí, dado X,
la probabilidad de que pertenezca a la clase no, dado este valor de X, ¿no? ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí comienza a hacer todo este cálculo, lo que le he puesto aquí, ¿no? Ustedes quieren lo analizan y listo. Al final llega a esta probabilidad. Entonces, resulta que, perdón, esta es parte de los cálculos, acá la probabilidad está indicando acá abajo, ¿no? Resulta que la probabilidad, entonces, ¿sí? de que compre la computadora es 0,028 y acá 0,07, ¿no? Por lo tanto, lo clasifica a esa persona que entró, digamos, un negocio, que va a comprar la computadora, ¿no? Es muy probable. ¿Sí? Fíjense que tiene como una especie como de apostar también, ¿no? ¿Cuál es el equipo futuro ganador, ¿no? Bueno, y, y bueno, las últimas ideas es lo que les decía, de que qué pasa cuando la multiplicación se hace cero. Si aparece una probabilidad conjunta donde se hace cero, pues todo, como es pura multiplicación, todo se hace cero y todas las probabilidades se hacen cero, ¿no? Entonces lo que se hace es que en matemáticas se utiliza una cosa que se llama, aquí, bueno, se llama la corrección de Laplace, el matemático francés Laplace, o estimador de Laplace, ¿no? ¿Y qué es eso? Lo único que hace es que le agrega justamente un, un numerito, le agrega alguna cantidad, donde hace una probabilidad bastante pequeñita que no influye en la multiplicación, ¿ya? Entonces, por lo general se le pone el número uno en R, se le asigna el número uno, ya vamos a ver, y eso es todo, ¿no? O sea, en otras palabras, como que asoma un caso para que no se haga cero, por lo menos que haya un caso. Entonces, eso se hace y da buenos resultados, ¿no? ¿Ok? Incluso cuando vamos a ejecutar el programa en lenguaje R, me sale una advertencia. Cuando uno le coloca el operador a uno, le sale una advertencia donde dice, usted está ejecutando sin la corrección, la transformación de la placa. Entonces significa eso, que le asigna un número pequeño. Por A por B, los cálculos de probabilidad vaya a salir algún cero por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, nada más, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. En la siguiente clase continuamos con la práctica, ¿no? Hay una preguntita. Bien, por otro lado, ya para retirarnos, ¿no? Tomar la foto, la lista, todo eso. Yo no les voy a subir todavía, pero les quiero decir lo siguiente. Fíjense, aquí ya está el tercer trabajo, este que debo decir, el tercer trabajo ya está grupal. Después le pueden tomar una foto, pero todavía no lo hago oficial. Porque deseo ya que me pasen ahora sí, les voy a pedir que en esta semana, más tardar con ustedes son los días jueves, ¿no? Vamos a estar el próximo jueves. Primero yo le voy a dejar a ustedes, ya. Sí, primero les explico, ¿no? Fíjense, está para la séptima semana, está para el 8 de mayo, ¿no? Se lo puede adelantar, obviamente, no hay ningún problema. Una exposición, ¿de qué va a ser esta exposición? Bueno, ya lo voy a explicar más detenidamente la siguiente clase, ¿no? Pero ya les digo, es ir a esta dirección, no sé si ustedes la conocen. Y esta dirección es bonita. Vamos a colocarla más o menos para allá. La siguiente clase la voy a explicar. Si ustedes le pueden hasta tomar fotos y todo eso. Mire que todavía no lo comparto justamente para no, como están haciendo una tarea, ir poco a poco, ¿no? Pero ya les adelanto porque necesito que me pasen los grupos, por el WhatsApp. Ya vamos a explicar sobre eso. Lo voy a copiar acá esta dirección, ¿no? Que aparezca por acá, otra ventanita. Y, quiero explicar la siguiente clase porque está tiempo aquí en esta máquina. Bueno, Ingeniero, disculpe, ¿el grupo de cuántos integrantes es? ya, muchas gracias por la pregunta. Mire, ya no, vamos a colocar la lista para que vean que sí, sí, ya contesto. Un momento, joven. Bueno, y más, aquí también voy a cortar como van a sumar los nombres de ustedes, déjenme también cortar la grabación para no hacer involucrar a nadie, ¿no? Stop.